cuando salí, cuando me infarto, me preguntan quién es y el modelo, porque yo tengo más de 2 años hablando de usted a muchas personas, pero que ellos piensan que es un secretario, y ellos, él es universitario, cuando usted era fiscal, yo era un estudiante de Derecho. Entonces, si usted se refiere a una persona, quiere ser usted el cargo cuando era fiscal, ¿por qué no me lo canceló? Yo fui nombrado en el año 1996, el 21 de agosto de este año, como procurador fiscal del Distrito Nacional. Yo no era miembro del PLD, sino un abogado de ejercicio que escribía en la prensa sobre temas judiciales. Y en mi casa fue una comisión a proponerme de parte del gobierno que aceptara ser procurador fiscal. Yo no tenía eso en plan, y entonces le dije que necesitaba 48 horas para consultarlo con mi familia y con mis amistades. Y entonces, al término de 48 horas, acepté. Debo decir que fue una decisión difícil de tomar porque el Ministerio Público estaba considerado como una especie de fosila en la República Dominicana en términos de corrupción, descomposición, etc. Y a todo el que yo le planteaba que tenía esa oferta o esa propuesta, me decían imposible de aceptar. Te vas a hundir. No hay forma de reformar eso. Pero hubo una persona que me dijo, y diría bueno esto recordarlo, que me dijo en esa consulta, cuando le planteé el tema y bueno, la dificultad de aceptar una función que en una fiscalía como el Distrito Nacional tan corrompida. Y entonces esa persona me dijo, me parece muy bien, bueno, que es así, es muy corrompida. Pero yo no entiendo, me dijo, yo no entiendo muchas veces las actitudes de ustedes y los que viven escribiendo para que las cosas mejoren. Porque entonces cuando le dan una responsabilidad, en vez de asumirla, lo que hacen es entonces que no la aceptan y lo que quieren es seguir escribiendo de que hay que hacer las cosas. A mí esa expresión me llegó. Y yo no tengo excusa. Porque yo en realidad estaba buscando una excusa para no aceptarlo. Yo quería seguir en medicina privada, escribiendo artículos, siendo catedrático de la universidad, y opinando sobre que había que reformar. Pero esta persona, que es una persona muy significativa en mi vida, me dijo ese comentario y me desarmó. ¿Ya? Y como dice una expresión, yo quería engañar, ¿verdad? Pero ningún corazón me engaña. Y me di cuenta que yo no tenía excusa para no aceptar y lo acepté. Y emprendimos un proceso en la Fiscalía del Distrito en el cual hubo había expedientes de mucha significación como el de Orlando Martínez y el caso de Narciso González. Y fueron llegando a la Fiscalía expedientes, casos de corrupción. Nosotros nos regíamos por un principio, y era que nosotros no estábamos por encima de la ley. Nosotros habíamos ido a una función a cumplir y a hacer cumplir la ley. Y como tal, teníamos que someternos a ese mandato. Eso dio lugar a que se hiciera la investigación y se apresara a los implicados en la muerte material de Orlando Martínez, que finalmente fueron condenados. Y eso dio lugar a que se iniciara la investigación, pero sin éxito, en el caso de Narciso González, pero todos los evidencias que nos llegaban le daban fin. Y eso dio lugar a que se fueran abriendo y llevando a la cárcel a muchos
casos de corrupción que se presentaron, el caso de un exdirector del Instituto Agrario Dominicano, que estaba implicado en una serie de actos de tráfico de tierra, y el caso de Bahía de las Águilas, el caso de, hay un caso en el INDRI, que se le dio curso, el caso de Aduana, el caso de Leonel Almonte, que era un banquero, y el caso de la Lotería Nacional, que fue el último expediente que nosotros recibimos. Ese último caso, y por eso, y es importante recordarlo, es el último caso que investigó a partir de una denuncia que hizo Nuria Piera. Porque el Ministerio Público no necesita de un expediente previo. El rumor, la información de que se ha cometido un crimen, un delito, es suficiente para que el Ministerio Público haga una investigación. Y si el producto de la investigación encuentra los elementos, entonces le da curso. Por eso es que he dicho que fue poco serio y responsable el procurador cuando, a partir de los medios probatorios y interpuestos en nuestra denuncia, él la desestima sin hacer la investigación. Bueno, la cuestión es que en cada uno de esos expedientes nosotros teníamos en contra al Palacio Nacional, al presidente de la República y a todo ese equipo que gobernaba en la República Dominicana. Era un pulso semana tras semana. La primera vez que yo me enteré, recuerden que acepté la función el 21 de agosto. En noviembre yo tuve noticia de que se había hecho el decreto de mi cancelación. Es decir, había pasado septiembre, octubre, a los 3 meses. Porque ya habíamos tenido varios rifirrafas, como decimos nosotros allá, y entonces yo no servía, sino que en cada ocasión, toda la semana, salía un nuevo expediente. Y entonces se hizo en noviembre el decreto, la primera vez. Estaba en la consultoría jurídica para cancelar, yo me enteré. Pero entonces no le daban curso. Esa era la información que tenía, porque como se había abierto un expediente, había que esperar que bajara la marea para entonces darle curso. Pero ¿qué pasa? Todas las semanas salía un expediente. Y entonces la marea nunca bajaba. Yo duré en la fiscalía 13 meses. Y entonces hubo alguien que le dijo, cuando salió el último caso de la lotería, que ya habían incluso, previo a este caso, yo he tenido una discusión muy fuerte con el presidente de la República, que era Leonel Fernández, en torno a este caso, porque yo había dejado preso a varios de los que resultaron implicados, Pepe Goico, un hermano de Chica Azul, un empresario de Santiago, un coronel de la policía, que era el asistente jefe de la policía, y entonces estaban presos, y cuando el presidente se enteró, quiso requerirme que lo pusiera en libertad. Y entonces nosotros yo lo pedí. Evidentemente, ya yo había traspasado, pero era un problema de conciencia y un problema de responsabilidad. Siempre a mí me importa mucho el tratar de ser fiel a mis principios. Yo siempre, cuando tenía algunas veces dudas, porque siempre hay dudas, y que diga que no tiene duda, bueno, no existe. Y había duda, lo hago, no lo hago. Y siempre pensaba, si yo cedo, ¿podré yo seguir mirándole a la cara, a los ojos, a la gente? Y cuando yo me hacía siempre esa pregunta, de si yo hacía un acto vergonzoso, yo iba a tener la posibilidad de mirar a los ojos a mis conciudadanos, y me daba cuenta que si lo hacía nosotros no iba a poder hacerlo, entonces eso me daba la solución. Porque inmediatamente me daba cuenta que tenía que actuar correctamente. Y así efectivamente. Esta noche, después que llegamos de la policía, donde estaban interrogando a estos personajes, a las 12:15 nos llamó el presidente de la República para interrogarnos sobre por qué habíamos dado preso
a esta persona, específicamente a un chico. Y nosotros le explicamos, él insistía en que había que poner en libertad. Y finalmente él propuso que el juez me preguntara sobre por qué era que yo no quería que él viniera en su casa. Mi temor es que como él tiene un pasaporte, si yo lo dejo ir a su casa en la madrugada se me puede ir. Y él es uno de los principales implicados. Entonces me planteé, si una persona de su confianza se compromete a que lo va a llevar, usted lo entregue, por favor, usted lo tiene que llevar mañana a las 9. Efectivamente, se le entregó a una persona, lo venía en su casa y a las 9 lo llevó. Cumplió su palabra. Pero no cumplió la mía, a las 4 lo llevé a la casa. Entonces, esto pasó un jueves y ya yo el lunes estaba cancelado. También me cumplió la vez. Me canceló. Bueno, fueron 2 o 3 meses muy intensos y uno actuó conforme a lo que eran sus condiciones y esa fue un poco la historia de la Procuraduría Fiscal. Debo decir que la persona que me sustituyó fue precisamente el que hoy es el procurador general de la República. Y debo señalar que 3 o 4 meses después de mi salida y de mi ingreso a la fiscalía, todos los expedientes estaban desmontados. Y todos los casos, todos los que estaban presos, estaban en libertad. Es decir, él fue con la misión expresa de desmontar cada uno de esos expedientes y no darle curso a estos casos de corrupción, como efectivamente él cumplió.